El reloj se acercaba lentamente a las 2 de la madrugada. Alice estaba tumbada en la cama, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Escuchaba los pesados pasos de su marido procedentes del primer piso. Robert había llegado a casa más tarde de lo habitual, y algo en su comportamiento hacía que su corazón se apretara de ansiedad. De repente, los pasos empezaron a acercarse al dormitorio. Alice, instintivamente, subió más las sábanas para protegerse de lo que estaba a punto de ocurrir. La puerta se abrió bruscamente, dejando entrar la luz del pasillo. «¡Levántate!». La voz de Robert estaba llena de fría furia. «¡Levántate ahora mismo!». Alice se sentó en la cama, tratando de entender lo que estaba pasando. «Robert, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana». Se rió, pero no había ni una gota de alegría en su risa. «Mi madre acaba de llamarme. ¿Sabes lo que me ha dicho?». Alice sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Marta, su suegra, siempre encontraba algo de lo que quejarse, pero esta vez algo era diferente. «Dijo que había venido hoy cuando yo estaba fuera», continuó Robert, apretando los puños. «¿Y sabes lo que ha visto? El baño. No lo habías limpiado a pesar de que te lo dijo la semana pasada, pero yo lo limpié el martes», intentó explicar Alice. «Me pasé una hora entera haciéndolo el martes». «Cállate». Robert la interrumpió bruscamente. «Sabes que mi madre es muy exigente con la limpieza. Si dice que está sucio, está sucio». Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de 5 años de matrimonio, había aprendido a contenerlas, pero esta vez le resultaba especialmente difícil. «Robert, hablemos por la mañana», sugirió en voz baja. «Es tarde, los dos estamos cansados». «No». La cogió de la mano y la sacó de la cama. «No lo aguantaré más. No necesito a una inútil que no sabe acatar órdenes». Alice se balanceó, intentando mantener el equilibrio. Solo llevaba puesto un fino camisón y afuera hacía un frío de octubre. «¿Qué estás haciendo?», susurró mientras Robert tiraba de ella hacia las escaleras. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», dijo él apretando los dientes. «Si no puedes respetar a mi madre y seguir sus instrucciones, no tienes sitio en esta casa». Bajaron al primer piso. Alice sintió que el frío suelo le quemaba los pies descalzos. En su mente pasó la idea de que todo había ido bien por la mañana. Habían desayunado juntos. Robert incluso la había besado antes de ir a trabajar. «Por favor», volvió a intentar, «hablemos. Te lo explicaré todo». Pero Robert ya había abierto la puerta. El aire frío de la noche entró en la casa, haciendo que Alice se estremeciera. «Ahí tienes tu explicación», la empujó hasta el umbral. «Tal vez una noche fuera te enseñe a obedecer». Alice tropezó y casi se cae. «No puedes hacer esto. Este es nuestro hogar juntos, tengo derecho». «No tienes derecho». Los ojos de Robert ardían de ira. «Esta casa me pertenece. Y yo decido quién vive en ella. Y ahora he decidido que una esposa tan rebelde no tiene cabida aquí». Y cerró la puerta de un portazo, dejando a Alice sola en el frío porche. Oyó el clic de la cerradura. La calle estaba vacía y oscura. La única luz provenía de una farola en la esquina. Alice se abrazó a sí misma, tratando de mantener el calor. Fragmentos de recuerdos pasaron por su mente, cómo se habían conocido, cómo la había cuidado, cómo le había propuesto matrimonio. Entonces era diferente. O eso creía ella. Quizás no quiso darse cuenta de las señales de alarma, la forma en que siempre se ponía del lado de su madre en cualquier disputa, cómo criticaba cada movimiento de ella, cómo la aislaba poco a poco de sus amigos y su familia. Alice se sentó en los fríos escalones del porche. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo fluyeron finalmente por sus mejillas. Recordó cómo la semana pasada Martha había venido a hacer una inspección, como ella la llamaba. Miró todos los rincones de la casa, pasó el dedo por las superficies y frunció el ceño desafiante.
El cuarto de baño es la cara de la anfitriona, dijo mi suegra. Y tu cara, querida, está claro que necesita mejores cuidados. Alice guardó silencio, aunque sabía que el cuarto de baño estaba perfectamente limpio. Había pasado toda la mañana preparándose para la visita de su suegra, pero no era suficiente para Martha, nunca nada era suficiente para ella. Un viento frío sopló a través de la fina tela de su camisón. Alice miró hacia las ventanas del segundo piso. Las luces seguían encendidas. ¿Podría estar observándola Robert? ¿Esperando a que le suplicara que la dejara volver? No, pensó, levantándose lentamente. Esta vez no le suplicaré. 5 años. Durante 5 años había intentado ser la esposa perfecta. Preparaba el desayuno a las 6 de la mañana, porque Marta creía que una verdadera ama de casa debía levantarse con el sol. Planchaba todos los calcetines por los 2 lados porque la madre de Robert solía hacerlo. Se negó a trabajar en una escuela primaria porque una esposa debe dedicarse al hogar. Alice se alejó unos pasos de la casa. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa: no había vuelta atrás. Algo había cambiado aquella noche. Tal vez fuera la gota que colmó el vaso, o tal vez acababa de despertarse de un largo sueño. De repente, a lo lejos, oyó un trueno. Alice miró al cielo. Unas nubes densas cubrían las estrellas. Parecía que incluso la naturaleza reflejaba su estado interior. Aceleró el paso, tratando de encontrar algún refugio antes de que empezara a llover. Las palabras de Robert le rondaban por la cabeza. No necesito a una inútil que no sabe seguir órdenes. Órdenes. En eso se había convertido su matrimonio, en una serie interminable de órdenes. De Martha, de Robert, de la sociedad, que esperaba de ella que fuera una esposa callada y sumisa. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la acera. Alice miró a su alrededor en busca de un lugar donde esconderse. El único lugar abierto era una pequeña parada de autobús a una manzana de su casa. Se dirigió hacia allí, sintiendo que la lluvia arreciaba a cada paso. Sentada al abrigo de la parada de autobús, Alice observó cómo las gotas de lluvia golpeaban el pavimento. Su vida también había quedado destrozada, en un antes y un después de aquella noche. Pero en algún lugar de su interior surgía un nuevo sentimiento. No era miedo ni desesperación, era determinación. Recordó a su amiga Anna, con la que casi había dejado de hablar después de casarse. Anna siempre le había dicho que Robert era demasiado controlador, que la relación con su madre no era sana. Pero Alice no quería escuchar. Ella creía que el amor podía cambiarlo todo. Ahora comprendía que el amor no debía exigir una sumisión total. La lluvia arreciaba y las gotas empezaban a volar bajo la marquesina del autobús. Alice se apoyó en la fría pared, tratando de mantener el calor. No sabía cuánto tiempo había pasado, tal vez 1 hora, tal vez solo unos minutos. El tiempo parecía haber perdido su sentido. Los faros de un coche aparecieron a lo lejos. Alice se tensó. ¿Y si era Robert? ¿Habría venido a humillarla otra vez? Pero el coche pasó de largo, rociando la parada de autobús con el agua de un charco. Alice cerró los ojos. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Todas sus pertenencias, documentos, dinero, todo seguía en casa. Robert siempre había insistido en que las finanzas familiares estaban bajo su control. Las mujeres no saben manejar el dinero, solía decir Marta, pero ahora no era el momento de autocompadecerse. Alicia sabía que si volvía, nada cambiaría. Al contrario, todo empeoraría. Robert y su madre se darían cuenta de que podían hacer lo que quisieran con ella. Se levantó y salió de debajo del cobertizo. La lluvia casi había cesado, dejando una frescura en el aire. Alice no sabía a dónde iba, pero cada paso que daba la alejaba de su vida pasada. Aunque le esperaba lo desconocido, se sentía extrañamente aliviada. Fue la noche más larga de su vida, pero también fue la noche en que por fin despertó.
Un viento frío soplaba a través de su camisón empapado de lluvia. Alice caminaba por las calles del suburbio, intentando permanecer a la sombra de los árboles. No quería que ninguno de sus vecinos la viera en ese estado. Ya le dolían los pies de caminar sobre el asfalto mojado, pero siguió andando, alejándose de la casa que ayer mismo había considerado su hogar. En un cruce, vio los faros de un taxi que se acercaba lentamente. Alice retrocedió instintivamente hacia las sombras, pero el coche ya se había detenido junto a ella. «Señorita, ¿está bien?» La ventanilla del conductor se bajó y Alice vio a un anciano de pelo gris y ojos amables. Sus ojos estaban llenos de genuina preocupación. Alice dudó. Toda su vida le habían enseñado a no fiarse de los extraños, pero ahora estaba perdida. Estoy bien», intentó sonreír, pero sus labios temblaban de frío. «Escuche», le dijo el conductor con suavidad. «Llevo 30 años de taxista. Créame, sé cuando una persona no está bien. Me llamo Michael. Permítame al menos llevarla a un lugar seguro». Alice se abrazó a sí misma, tratando de mantener el calor. «Yo no tengo dinero. Eso no es problema». Michael abrió la puerta trasera. «Entra, al menos hace calor». Tras dudar un segundo, Alice entró en el coche. El aire caliente envolvió su cuerpo tembloroso y apenas pudo contener las lágrimas de alivio. «Toma». Michael le tendió una manta vieja pero limpia. «Estás tiritando». «Gracias», susurró Alice mientras se envolvía en la cálida tela. «Es usted muy amable». Michael volvió al volante. «Sabes, tengo una hija que tiene más o menos tu edad. Me gustaría que alguien la ayudara si se encontrara en una situación parecida». Alice se quedó en silencio, mirando por la ventanilla las calles vacías. No sabía si podía confiar en ese desconocido, pero algo en su voz la hacía sentirse segura. «Conozco un motel barato cerca de aquí», continuó Michael tras una pausa. «La dueña es una mujer agradable. Creo que puede ayudarte esta noche». «¿Por qué me ayudas?», preguntó Alice en voz baja. Michael la miró por el retrovisor. «Sabes, en mis años de taxista he visto muchas historias diferentes. He aprendido a distinguir a la gente con problemas. Tienes la misma mirada que he visto en muchas mujeres que huyen de la violencia por la noche». Alice se estremeció al oír la palabra «vamos». Nunca había pensado en su situación en esos términos. Él no me pegó», dijo ella, como para justificarse. «La violencia es diferente», replicó Michael con dulzura. «A veces las palabras duelen más que los golpes». Condujeron en silencio durante varios minutos. Alice miró por la ventanilla la ciudad de noche. Las calles estaban casi vacías, con solo algunos transeúntes y coches aquí y allá. «Háblame de tu hija», preguntó Alice de repente, tratando de distraerse de sus pesados pensamientos. El rostro de Michael se iluminó con una cálida sonrisa. «Oh, mi Rebeca, trabaja como enfermera en un hospital infantil. Siempre ha querido ayudar a la gente. Ya sabes, cuando tenía 16 años, ella...» y empezó a contar historias sobre su familia. Alice escuchó, y poco a poco la tensión que había estado atenazando su cuerpo comenzó a liberarse. Había algo tranquilizador en esta conversación ordinaria, en la cálida voz paternal de Michael. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un pequeño motel de 2 plantas. El edificio parecía viejo, pero bien cuidado. Había una luz encendida en la ventana de la oficina. «Espere aquí», dijo Michael y salió del coche. Unos minutos más tarde regresó con una mujer mayor, con el pelo canoso recogido en un moño y los ojos llenos de compasión. «Me llamo Marjorie», se presentó al abrir la puerta del taxi. Michael me habló de su situación. «Vamos, tengo una habitación libre». Alice salió del coche insegura, todavía envuelta en la manta. «Pero no puedo pagar. Ya hablaremos de eso mañana», la interrumpió Marjorie. «Ahora mismo necesitas calentarte y descansar. Mañana pasaré a ver cómo estás», dijo Michael. «Y no te preocupes por el taxi».
Alice sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Gracias. A los dos. No sé cómo agradecéroslo. Cuídate, respondió Michael. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Marjorie condujo a Alice a una habitación pequeña pero limpia en el segundo piso. Hay toallas y un albornoz en el baño, le dijo. Y te traeré algo para que te cambies. Eres más o menos del tamaño de mi hija menor. Al quedarse sola, Alice se sentó en el borde de la cama. Los sucesos de la noche parecían irreales, como un mal sueño. Pero el frío que aún invadía su cuerpo le recordó que era real. Fue al baño y se metió en la ducha caliente durante un buen rato, tratando de quitarse no solo el frío, sino también el dolor y la humillación de la noche. Cuando salió, había un montón de ropa limpia sobre la cama. Después de ponerse un pijama calentito, Alice se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo. Ahora que el shock inicial había desaparecido, sus pensamientos empezaron a volver a los acontecimientos que la habían traído hasta aquí. Recordaba haber conocido a Robert en un acto benéfico 5 años atrás. Parecía encantador, atento, cariñoso. Nada le hacía pensar que su matrimonio se convertiría en una pesadilla de control y humillación. Pero ahora se daba cuenta de que había indicios. La forma en que insistió en que dejara su trabajo justo después de la boda. La forma en que criticaba su pelo, su ropa, su forma de hablar. Cómo la separó poco a poco de sus amigos y su familia. Y, por supuesto, estaba Marta. Desde el primer día, su suegra le dejó claro que Alice nunca sería lo bastante buena para su hijo. Al principio, solo eran pequeños comentarios sobre cómo cogía el tenedor, cómo doblaba las toallas, cómo preparaba el desayuno. Luego las críticas se hicieron más duras y las exigencias cada vez más absurdas. Alice recordó un incidente de hacía un mes. Marta vino para otra inspección y encontró una mota de polvo en el estante superior del salón. Montó un buen escándalo, acusando a Alicia de descuidada e irrespetuosa con las tradiciones familiares. Mi madre siempre decía, proclamó Marta, que la limpieza de la casa es un buen indicio de la moralidad de la anfitriona. Robert, por supuesto, se puso del lado de su madre. Siempre se ponía de su parte. Deberías esforzarte más, decía. Mamá solo quiere ayudarte a ser una mejor esposa. Una mejor esposa. ¿Cuántas veces había oído esas palabras? ¿Cuántas veces había intentado estar a la altura de sus estándares imposibles? De repente, llamaron suavemente a la puerta. Era Marjorie con una taza de té caliente. Pensé que te vendría bien, dijo, colocando la taza en la mesilla de noche. ¿Quieres hablar? Alice se sentó en la cama. No sé ni por dónde empezar. El principio siempre es lo más difícil. Marjorie se sentó a su lado. En los 30 años que llevo trabajando en este motel, he visto a muchas mujeres en situaciones similares. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? Las que encontraron la fuerza para no volver acabaron construyendo una vida nueva y mejor. ¿Pero cómo?, susurró Alice. No tengo nada, ni dinero, ni trabajo, ni siquiera documentos. Todo eso tiene solución, respondió Marjorie con dulzura. Lo principal es comprender que mereces una vida mejor, mereces respeto, un amor que no exija sacrificios constantes. Alice tomó un sorbo de té. Era dulce y relajante. Soy tan estúpida, dijo tras una pausa. ¿Cómo no me di cuenta de en qué se estaba convirtiendo mi vida? No eres estúpida, dijo Marjorie con firmeza. Está ocurriendo gradualmente, como una rana en agua hirviendo. Si calientas el agua despacio, no se da cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. Pero tú te has dado cuenta. Estáis aquí, y eso es un gran paso. Hablaron un rato más. Marjorie les habló de organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones difíciles, de asistencia jurídica, de centros de acogida. Ahora tenéis que descansar, les dice poniéndose de pie. Mañana será un nuevo día y pensaremos qué hacer a continuación. Cuando Marjorie se fue, Alice volvió a tumbarse.
El cansancio empezaba a hacer mella y los ojos se le cerraban solos. Su último pensamiento antes de dormirse fue darse cuenta de que ya no estaba sola. En el mundo hay gente buena dispuesta a ayudar a un extraño que lo necesita. Por primera vez en muchos años, Alice se durmió sin miedo al mañana. Quizá fuera el primer paso hacia una nueva vida, una vida en la que pudiera ser ella misma, no la sombra de las expectativas de los demás. A la mañana siguiente, Alice se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando sobre el techo del motel. El reloj de su mesilla marcaba las 9. Era la primera vez en años que se permitía dormir más de lo habitual. Normalmente Martha insistía en que el desayuno se servía a las 7 en punto. Durante los primeros minutos permaneció inmóvil, intentando ordenar sus pensamientos. Los sucesos de la noche anterior parecían irreales, pero el dolor de sus piernas agarrotadas le recordó que era real. Realmente estaba aquí, en una cama extraña, sin dinero ni documentos. Documentos. Aquel pensamiento la hizo incorporarse bruscamente. Tenía que volver a casa mientras Robert trabajaba. No solo sus pertenencias personales, sino también todos sus documentos importantes, pasaporte, certificado de matrimonio, tarjetas bancarias, se habían quedado allí. Alguien llamó suavemente a la puerta. «¿Alice?», llegó la voz de Marjorie. «Te he traído el desayuno y ropa limpia. Entra, por favor», contestó Alice, subiendo más la manta. Marjorie entró con una bandeja que contenía un plato de tostadas, huevos revueltos y un vaso de zumo de naranja. Junto a ella había un montón de ropa. «¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó, colocando la bandeja sobre la mesilla de noche. Alice intentó sonreír. «Mejor. Gracias por todo. Estoy pensando en volver a casa mientras mi marido está en el trabajo. Necesito mis papeles». Marjorie se sentó en el borde de la cama. «Eso podría ser peligroso. ¿Estás segura de que está en el trabajo?». Alice asintió. «Tiene reuniones importantes en la oficina todos los martes. Nunca falta». «Bien», pensó Marjorie por un momento. «Michael debería llegar pronto para ver cómo estás. Seguro que puede llevarte y esperarte cerca, por si acaso». Alice se sintió aliviada al saber que alguien estaría allí para ella. Media hora más tarde, estaba sentada en el taxi de Michael, vestida con unos vaqueros y un jersey que Marjorie le había prestado. Condujeron en silencio, conscientes cada uno de la gravedad de la situación. «Aparcaré a la vuelta de la esquina», dijo Michael cuando llegaron a su calle. «Si algo va mal, corre al coche. ¿Entendido?». Alice asintió y salió del taxi. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba a la casa. El coche de Robert no estaba en la entrada, buena señal. La llave de repuesto seguía debajo de la maceta del porche. Alice recordó cómo Robert la había regañado por querer guardar su propio juego de llaves en el bolso. «¿Por qué? De todos modos, no vas a ninguna parte sin mí». La puerta se abrió sin chirriar. La casa estaba en silencio. Alice subió rápidamente al dormitorio, tratando de no mirar las fotos familiares en las paredes. Ahora no era el momento para el sentimiento. Todo en el dormitorio estaba igual que la noche anterior. La cama estaba desparramada, el armario abierto. Alice sacó su vieja bolsa de viaje y empezó a empaquetar las cosas más necesarias: documentos, ropa, fotos de sus padres. En el cajón de la cómoda encontró un sobre con dinero que había estado ahorrando en secreto del presupuesto de la casa. No era mucho, pero era mejor que nada. También estaba su vieja agenda con los números de teléfono de amigos con los que hacía mucho tiempo que no hablaba por culpa de los celos de Robert. De repente, sus ojos se posaron en una carpeta de la mesa de Robert. Normalmente lo guardaba en una caja fuerte cerrada en su despacho, pero ayer debió de olvidarse de guardarlo. Alice dudó. Nunca se atrevía a tocar sus cosas, pero algo la empujó a coger la carpeta. Dentro había extractos bancarios, facturas y algunos contratos. La mayoría de los documentos estaban llenos de números y términos legales incomprensibles.
pero una hoja le llamó la atención. Era un cheque bancario por una gran suma, a nombre de una tal Victoria Blake. Alice se sentó en el borde de la cama, intentando comprender lo que veía. La cantidad era enorme, más de lo que Robert ganaba oficialmente en un año. ¿Y quién era esa tal Victoria Blake? Empezó a examinar los documentos con más detenimiento. En uno de los sobres encontró fotografías de Robert con una mujer desconocida en un restaurante, en un yate o cerca de una casa lujosa. En el reverso de una de las fotos había una inscripción: «Con amor, tu Vicky». Le temblaban las manos. Alice sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Todos estos años, mientras ella había intentado ser la esposa perfecta, él había... De repente, la puerta principal se cerró de golpe. Alice se quedó helada de horror. «Cariño, ¿estás en casa?» No, otra vez no. Su suegra tenía la costumbre de entrar sin avisar, utilizando su propio juego de llaves. Alice volvió a meter rápidamente los documentos en la carpeta y la deslizó en su bolso. El corazón le latía tan fuerte que creyó oírlo en toda la casa. Pasos en las escaleras. Alice miró a su alrededor en busca de una vía de escape. La ventana daba a un lado de la casa donde crecía un viejo árbol. «Alice, ¿qué haces aquí?» Martha se paró en la puerta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, que rápidamente se transformó en ira. «Yo vine a buscar mis cosas». Alice intentó hablar con calma, aunque todo en su interior temblaba. «Bruta desagradecida». Martha se dirigió hacia ella. «¿Crees que puedes volver y robarnos nuestras cosas?» «Son mis cosas», replicó Alice, apretando más fuerte su bolso. «Mi ropa, mis documentos. Aquí no hay nada tuyo», gritó Martha. «Todo lo que hay en esta casa pertenece a mi hijo. Voy a llamar a Robert». Sacó el teléfono, pero Alice fue más rápida. Años de humillación y miedo se convirtieron de repente en una poderosa descarga de adrenalina. Empujó a su suegra, no con fuerza, pero lo suficiente para hacerla tambalearse, y corrió hacia la puerta. El grito de Martha la alcanzó en las escaleras, pero Alice ya corría hacia la salida. Salió corriendo de la casa y corrió hacia la esquina de la calle donde Michael la esperaba. Detrás de ella podía oír a Martha gritando y amenazando con llamar a la policía. «¡Deprisa!», gritó Alice, cayendo en la parte trasera del taxi. «Por favor, salgamos de aquí». Michael no hizo más preguntas. El coche arrancó, dejando atrás la casa que había sido su prisión durante los últimos 5 años. Solo cuando se hubieron alejado a una distancia segura, Alice se permitió recuperar el aliento. Aún le temblaban las manos, pero junto con el miedo llegó una extraña sensación de libertad. «¿Estás bien?», preguntó Michael preocupado. «Sí, no lo sé». Alice rompió a llorar. «Encontré documentos, fotos. Él me ha estado mintiendo todo este tiempo». Michael le tendió en silencio un paquete de pañuelos. «¿Quieres hablar de ello?». Alice negó con la cabeza. Sacó la carpeta del bolso y volvió a examinar los documentos, esta vez con más atención. Además de las fotografías, había extractos bancarios que mostraban transferencias periódicas de grandes sumas a diversas cuentas. Algunas de ellas estaban registradas a nombre de empresas con nombres extraños, otras a nombre de particulares. «Algo no me cuadra», murmuró. «Estas cantidades son enormes, y estas empresas, nunca he oído hablar de ellas». «Quizá deberías llevar esto a un abogado», sugirió Michael con cautela. «Primero, quiero saber quién es esta Victoria Blake», dijo Alice con firmeza. «¿Y por qué mi marido le está enviando todo este dinero?». Volvieron al motel donde les esperaba una preocupada Marjorie. Al ver el estado de Alice, inmediatamente preparó té y le trajo unas galletas. «Cuéntame todo en orden», le pidió cuando se sentaron en su pequeño despacho. Y Alice lo hizo, sobre los documentos que había encontrado, sobre las fotografías, sobre la aparición de Martha y su huida de la casa.
Con cada palabra que pronunciaba era como si se deshiciera de la carga del miedo y la duda. ¿Sabes qué?, dijo Marjorie cuando Alice hubo terminado su relato. Conozco a un detective. Ha ayudado a varios de mis huéspedes en situaciones similares. Quizá pueda averiguar algo sobre esta misteriosa mujer y compañía, pero no puedo permitirme un detective privado, suspiró Alice. Es un viejo amigo mío, sonrió Marjorie. Le gusta ayudar a la gente con problemas. Deja que le llame. Mientras Marjorie hablaba por teléfono, Alice volvió a mirar los documentos. Ahora que se le había pasado el susto inicial, empezó a fijarse en detalles que antes había pasado por alto: fechas de transferencias, nombres de empresas repetidos, cuentas en el extranjero. ¿Quién eres realmente, Robert?, pensó, mirando la foto del hombre con la misteriosa victoria. ¿Y en qué me has metido? Marjorie volvió con buenas noticias. El detective había accedido a reunirse con ellos mañana por la mañana. Ahora tienes que descansar, dijo, cogiendo la taza vacía. Había sido un día duro, pero Alice sabía que no podría dormir. Había demasiadas preguntas dando vueltas en su cabeza, demasiados secretos revelados en un solo día. Sacó su vieja agenda y empezó a hojear las páginas. Quizá alguno de sus antiguos amigos pudiera ayudarla a desentrañar esta maraña de mentiras y engaños. Tal vez había llegado el momento de restablecer las viejas relaciones que Robert se había esforzado tanto en destruir. Y por primera vez en muchos años, Alice sintió que el destino volvía por fin a sus manos. A la mañana siguiente, Alice se despertó con el despertador sonando a las 7. Su vieja costumbre de madrugar era más fuerte que su cansancio. Permaneció largo rato en la ducha, tratando de ordenar sus pensamientos antes de una reunión importante. Marjorie ya la esperaba en la cafetería del motel con café caliente y croissants recién hechos. El detective William Parker llegará dentro de una hora, le dijo mientras le servía a Alice una taza de café. Tiene mucha experiencia y está especializado en casos como este. ¿Qué tipo de casos?, preguntó Alice, partiendo un trozo de croissant. Marjorie suspiró. Fraudes financieros, estafas, adulterios. Desgraciadamente, estas historias son más comunes de lo que imaginas. Alice asintió, recordando los documentos que había encontrado ayer. Lo peor es que yo no me di cuenta de nada. Todos estos años he vivido al lado de un hombre que llevaba una doble vida, y ni siquiera lo sabía. No se culpe, le dijo Marjorie con dulzura. La gente como su marido es muy hábil manipulando a los demás. Crean una imagen perfecta tras la que ocultan sus oscuras acciones. A las 8 en punto, un hombre de mediana edad vestido con un traje gris apareció en la puerta del motel. Sus penetrantes ojos marrones evaluaron inmediatamente la situación. «Detective Parker», se presentó, tendiendo la mano. «¿Usted debe de ser Alice?» «Sí», le estrechó la mano, notando la firmeza del apretón. «Gracias por recibirme. Marjorie me ha dicho que tenía algo interesante para mí». Sacó un cuaderno de su maletín. «Cuéntamelo todo en orden». Alice respiró hondo y empezó a contarle los sucesos de la noche, los documentos que había encontrado y la misteriosa Victoria Blake. El detective escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. «¿Puedo ver los documentos?», le preguntó cuando ella hubo terminado su relato. Alice sacó una carpeta y se la entregó. Parker empezó a mirar metódicamente cada hoja, deteniéndose a veces para hacer una foto con su teléfono. Muy interesante», murmuró, mirando uno de los extractos bancarios. «¿Ves estas transferencias? Son regulares, pero las cantidades son ligeramente diferentes cada vez. Es un esquema clásico de blanqueo de dinero». «¿Blanqueo de dinero?». Alice sintió que se le caía el suelo bajo los pies. «¿Estás diciendo que Robert...?» «De momento, no puedo sacar conclusiones definitivas», respondió el detective con cautela. «Pero el esquema es muy similar al que he encontrado en varios casos similares. Empresas de un día,
cuentas en paraísos fiscales, transferencias periódicas de diversas cantidades. Sacó su iPad del maletín y empezó a teclear algo rápidamente, justo lo que pensaba. 3 de las 5 empresas mencionadas en estos documentos se registraron en el último año y no tienen actividad real. Pero Robert trabaja para una gran empresa de construcción, intentó argumentar Alice. Es director de proyectos. Eso se usa a menudo como tapadera, explicó Parker. Un trabajo legítimo, una buena reputación, un historial impecable. Pero detrás de esta fachada hay una historia completamente diferente. Tomó una de las fotografías. Y esta es Victoria Blake. ¿Dices que nunca habías oído hablar de ella? Nunca, confirmó Alice. Aunque, de repente recordó algo. El año pasado, Robert fue a un simposio de construcción en Miami. Volvió muy contento, diciendo que había conocido allí a algunos socios importantes. ¿En qué fecha fue el viaje? Creo que fue a principios de junio. El detective hojeó rápidamente los documentos. Aquí, la primera transferencia a la cuenta de la señorita Blake está fechada el 15 de junio del año pasado. Una coincidencia. No lo creo. Alice sintió un náuseas en la garganta. ¿Quieres decir que todo este tiempo... No saques conclusiones precipitadas, la interrumpió Parker. Lo más importante ahora es reunir más información. Tengo algunos contactos en la policía financiera, puedo preguntar con cuidado por esas empresas. ¿Y Victoria? Preguntó Alice. ¿Puedes averiguar algo sobre ella? Será más difícil, pero no imposible. El detective tomó algunas notas más. Tengo contactos en Miami, intentaré averiguar algo, pero llevará algún tiempo. ¿Cuánto va a costar? Alice recordó sus modestos ahorros. Parker miró a Marjorie, que había estado observando la conversación en silencio. Dadas las circunstancias y la recomendación de mi viejo amigo, no hablemos de dinero por ahora. Enfrentémonos a la situación y luego decidiremos. Gracias, susurró Alice. No sé cómo darte las gracias. El mejor agradecimiento es la prudencia, dijo el detective con seriedad. Si su marido está realmente implicado en un fraude financiero grave, podría ser peligroso, sobre todo ahora que se ha llevado estos documentos. ¿Cree usted que él? Creo que lo mejor es que desaparezca durante un tiempo. Parker sacó una tarjeta de visita. Tengo amigos que dirigen una pequeña pensión a las afueras de la ciudad. Allí es seguro y tranquilo. Nadie sabrá dónde estás. Pero no puedo esconderme para siempre, objetó Alice. No para siempre, asintió el detective. Solo hasta que averigüemos en qué te has metido por accidente. Créeme, según mi experiencia, la gente que se dedica al blanqueo de dinero se pone muy nerviosa cuando alguien empieza a interesarse por sus negocios. En ese momento, el teléfono de Alice vibró. Miró la pantalla y se le heló la sangre. Era Robert. No contestes, dijo Parker rápidamente. Dámelo a mí. Cogió el teléfono y tecleó rápidamente algo en su tableta. Así es. Está intentando localizarte a través de tu teléfono. Pero ¿cómo? No es difícil si sabes cómo. Y a juzgar por estos documentos, su marido tiene acceso a algunas capacidades técnicas bastante serias. Sacó la tarjeta SIM del teléfono y la rompió. Toma esto. Le dio un teléfono nuevo con un cargador. Esta es una línea segura. Mi número ya está en tus contactos. Llámame cuando quieras si notas algo sospechoso. ¿Y mis documentos? Recordó Alice. Necesitaré un lugar donde vivir, un trabajo. También nos ocuparemos de eso, la tranquilizó el detective. Tengo amigos en los servicios sociales que pueden ayudarte a conseguir documentos provisionales. Pero primero tenemos que asegurarnos de que estás a salvo. Empezó a guardar los papeles en la carpeta. Me llevaré esto, si no te importa. Necesito hacer copias e investigar algunos detalles. Por supuesto, Alice asintió. No, no puedo creer que esto esté ocurriendo de verdad. Créeme, no eres la primera ni la última persona que se encuentra en esta situación, dijo Parker con suavidad.
Lo principal es no dejarse llevar por el pánico y actuar con cuidado. Se puso en pie. Me pondré en contacto contigo esta noche. Ahora será mejor que recojas tus cosas. Mis amigos de la pensión te estarán esperando dentro de 2 horas. Cuando el detective se marchó, Alice se quedó mirando por la ventana durante largo rato. Afuera llovía, las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando los contornos del mundo que la rodeaba. Su futuro parecía igual de borroso y poco claro ahora. Todo va a salir bien. Marjorie le puso la mano en el hombro. Bill es el mejor detective que conozco. Si alguien puede resolver esta historia, es él. Alice intentó sonreír. Sabes, lo extraño es que ni siquiera siento miedo, solo vacío, como si toda mi vida anterior fuera una mentira. Es normal, asintió Marjorie. Pero recuerda, ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, y esta vez, en tus propios términos. Alice se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia había empezado a amainar y los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Tal vez fuera una señal de que incluso después de la noche más oscura hay un amanecer. Vamos, dijo Marjorie, te ayudaré a empacar tus cosas. Nos espera un largo día. Y subieron, dejando atrás tazas de café vacías y pesados pensamientos sobre el pasado. Había una nueva etapa por delante, un nuevo camino, y aunque era aterrador por lo desconocido, era su propia elección. Por primera vez en muchos años, Alice decidía su propio destino. La pensión Selena Dolina resultó ser un acogedor edificio de 2 plantas rodeado de un viejo jardín. Alice había pasado allí 3 días, intentando acostumbrarse a su nueva realidad. Los propietarios, una pareja de ancianos, Thomas y Grace Henderson, eran amables y no hacían demasiadas preguntas, por lo que ella estaba especialmente agradecida. Esa mañana, Alice se despertó con el timbre de un nuevo teléfono. Era el detective Parker. «Buenos días, Alice», dijo, sonando tenso. «Hay algunas noticias que necesitas oír. ¿Puedo ir dentro de 1 hora?» «Por supuesto», respondió ella, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Mientras esperaba al detective, Alice se sentó en el cenador del jardín envuelta en una cálida manta. La mañana de octubre era fresca pero soleada. Observó cómo Grace jugueteaba en el jardín, recogiendo las últimas manzanas del otoño. Exactamente 1 hora después, el detective Parker apareció en el camino. No estaba solo. Una elegante mujer de unos 45 años caminaba a su lado. «Alice», dijo el detective al acercarse, «me gustaría presentarte a Catherine Morrison, la antigua señora Catherine White». Alice sintió que se le cortaba la respiración. White era el apellido de soltera de Robert. «Usted», tartamudeó, sin saber cómo continuar. «Sí», dijo Catherine en voz baja. «Soy la primera esposa de Robert». Se sentaron en el cenador. Grace, al percatarse de la presencia de los invitados, trajo té y galletas, y luego se marchó con mucho tacto. «Encontré a la señora Morrison a través de mis canales», explicó Parker. «Creo que les vendrá bien hablar». Catherine miró a Alice con atención. «Sabe, cuando el detective Parker se puso en contacto conmigo, dudé durante mucho tiempo en abrir viejas heridas, pero luego pensé que si alguien me hubiera advertido hace 10 años, tal vez las cosas habrían salido de otra manera». «¿Estuviste casada con Robert?», preguntó Alice en voz baja. 5 años, asintió Catherine. 5 años de una pesadilla que empezó como un cuento de hadas. Tomó un sorbo de té y continuó. «Nos conocimos en un acto benéfico. Robert era encantador, atento, romántico. Me cortejaba maravillosamente, me regalaba flores, preparaba sorpresas. Yo estaba fascinada». Alice se estremeció. Le recordaba tanto al comienzo de su propia relación con Robert. Y entonces llegó Martha. La voz de Catherine se endureció. «Al principio era amistosa, me llamaba cariño e hija, pero después de la boda todo cambió».
¿Empezó a criticar todo lo que hacías?, preguntó Alice. Oh, sí, sonrió Catherine con amargura. Cómo cocino, cómo limpio, cómo me visto, pero lo peor llegó cuando me quedé embarazada. Alice dio un paso adelante. ¿Tuviste un hijo? No. Catherine apretó las manos. Perdí el bebé al 4.º mes. Marta dijo que fue por mi negligencia, que no me cuidaba lo suficiente, que estaba demasiado ocupada trabajando. «Oh, Dios», susurró Alice. Robert, por supuesto, se puso del lado de su madre. Siempre se ponía de su lado. Y entonces... Catherine se quedó en silencio, recogiendo sus pensamientos. Entonces empecé a notar cosas extrañas. ¿Cómo qué?, preguntó el detective Parker sacando su libreta. Llamadas telefónicas en mitad de la noche, reuniones secretas, grandes sumas de dinero entrando y saliendo de nuestras cuentas. Cada vez que intentaba preguntar por ello, Robert siempre tenía una explicación preparada. Negocios, clientes importantes, nuevos proyectos. Sacó un viejo sobre de su bolso. Pero un día encontré esto. El sobre contenía fotografías amarillentas por el tiempo, pero claras. Mostraban a Robert, 10 años más joven, pero sin duda era él, y junto a él había una mujer desconocida. «Esa no es Victoria», dijo Alice mirando más de cerca. «No», confirmó Catherine. «Se llamaba Lauren. Investigué por mi cuenta y descubrí que estaba involucrada en algunos negocios inmobiliarios turbios». La detective Parker se apresuró a tomar notas. ¿Puede decirnos algo más sobre esas transacciones? Por desgracia, no mucho, suspiró Catherine. Cuando empecé a indagar más, recibí amenazas. Primero indirectas, luego advertencias directas. Una vez, alguien rompió las cerraduras de mi coche. En otra ocasión, encontré un pájaro muerto en la puerta de mi despacho. ¿Y no acudiste a la policía?, preguntó Alice. Catherine rió con amargura. Sí lo hice. ¿Sabes lo que me dijeron? Que no podían hacer nada sin pruebas. Y al día siguiente hubo un incendio en mi despacho. Cortocircuito, escribieron en el informe. Se quemaron todos los documentos que había reunido. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Alice en voz baja. Entonces, Catherine respiró hondo. Entonces me di cuenta de que tenía una opción. Huir o tal vez convertirme en la próxima víctima del accidente. Sacó otro sobre de su bolso. Toma, puede que esto te resulte útil. Aquí está todo lo que pude guardar. Nombres, fechas, direcciones. Tal vez algo de esto todavía sea relevante. El detective Parker cogió el sobre. Gracias. Esto podría ser muy útil. Pero, ¿por qué no me lo dijo antes?, preguntó Alice. Quizás si la gente lo supiera... ¿A quién se lo habría contado?, interrumpió Catherine. Robert tenía una reputación impecable, grandes contactos, amigos influyentes, y yo no era más que una histérica inventando tonterías sobre mi maravilloso marido. Terminó su té y dejó la taza. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando por fin le pedí el divorcio, ni siquiera se resistió. Simplemente aceptó todas mis condiciones, me dio un acuerdo decente. Pero antes de firmar los papeles, dijo una cosa. Se estremeció al recordarlo. ¿Qué dijo?, preguntó Alice. Dijo, «Has tomado la decisión correcta, querida. Vive mucho y feliz. Y recuerda, algunos secretos es mejor llevárselos a la tumba». Se hizo el silencio. Solo el viento agitaba las hojas caídas del jardín. «¿Y tú, simplemente te fuiste?», preguntó finalmente Alice. «Me cambié el nombre, me mudé a otra ciudad, empecé una nueva vida», asintió Catherine. «Me casé con un buen hombre, tuve 2 hijos, pero...» miró directamente a los ojos de Alice. «Nunca olvidé ni perdoné. Y cuando el detective Parker me encontró y me habló de ti, supe que había llegado el momento de decir la verdad». «Pero es peligroso», dijo Alice. «Si Robert se entera...» «Mis hijos ya son mayores», dijo Catherine con firmeza. «Tengo un marido de confianza y un buen trabajo. No soy la mujer asustada de hace 10 años.
Cogió la mano de Alice. Escúchame con atención. Robert no es peligroso porque sea violento. Es peligroso porque sabe manipular a la gente, el sistema, la ley. Crea la fachada perfecta tras la que esconder sus oscuros actos. Y Marta no es solo una suegra mandona, es su cómplice. ¿Cómplice?, volvió a preguntar Alice. Sí, asintió Catherine. Ella le ayuda a crear esa imagen de hijo perfecto y marido cariñoso, y, al mismo tiempo, aterroriza a sus esposas para que estén demasiado ocupadas con sus problemas domésticos como para darse cuenta de lo que realmente está pasando. El detective Parker cerró su cuaderno. Eso explica muchas cosas, y coincide con lo que he averiguado sobre las transacciones financieras de su marido. ¿Ha encontrado algo?, preguntó Alice. Todavía no mucho, respondió. Pero lo que tenemos parece grave. Parece que su marido forma parte de una gran trama de blanqueo de dinero a través de proyectos de construcción. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alice. Para empezar, tenemos que tener mucho cuidado, dijo el detective. Y luego miró a Catherine. Si está dispuesta a hacer una declaración oficial, esto podría ser el comienzo de una investigación seria. Estoy dispuesta, dijo Catherine con firmeza. Ya está bien de arruinar la vida de otras mujeres. Miró a Alice. ¿Y tú? ¿Estás lista para luchar? Alice recordó todos los años de humillación, control y mentiras. Recordó cómo Robert la había empujado en mitad de la noche sin pensar siquiera en lo que podría pasarle. Estoy preparada, dijo. Se acabó el miedo. Catherine sonrió. ¿Sabes lo que he aprendido con los años? Lo peor no son las amenazas ni la violencia. Lo peor es el silencio. Cuando callamos lo que nos pasa, nos convertimos en cómplices de nuestra propia humillación. Se levantó. Tengo que irme, pero recuerda que no estás sola. Y si necesitas mi ayuda, estoy aquí para ti. Cuando Catherine se marchó, Alice permaneció sentada en el cenador durante largo rato, observando cómo el sol desaparecía poco a poco tras el horizonte. La historia de Catherine le había abierto los ojos a muchas cosas. Ahora se daba cuenta de que su historia no era un incidente aislado, sino parte de un panorama más amplio y oscuro. ¿En qué estás pensando?, le preguntó la detective Parker, que había estado sentada en silencio a su lado todo este tiempo. Estoy pensando en cuántas otras mujeres podrían haber sido heridas por Robert, respondió Alice, y en que ya es hora de pararlo. No será fácil, advirtió la detective. Y peligroso. Lo sé, asintió Alice. Pero ya no soy la mujer asustada a la que empujó fuera de casa en mitad de la noche. Ahora sé la verdad, y la verdad es el arma más terrible. Pasó una semana después del encuentro con Catherine. Alice vivía en la pensión de Green Valley, intentando recomponer su vida. El detective Parker la llamaba regularmente para ponerla al corriente de los avances de la investigación, pero hasta el momento no había habido ningún avance significativo. Aquella mañana, Alice se despertó con una extraña sensación de ansiedad. Afuera llovía y las gotas golpeaban el alféizar de la ventana. Permaneció largo rato junto a la ventana, observando las siluetas borrosas de los árboles del jardín. El teléfono sonó de repente, haciéndola saltar. Era Grace, la dueña de la pensión. Alice, querida, hay una carta para ti. El mensajero acaba de traerla. ¿Una carta? Alice se puso tensa. ¿De quién? No lo sé, pero está marcada como urgente. Mientras bajaba las escaleras, Alice sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. En la cocina, Grace le entregó un gran sobre marrón. «Gracias», murmuró Alice mientras miraba el sobre. La dirección estaba impresa en un ordenador, sin remitente. Dentro solo había un papel. La letra le resultaba familiar. Era la de su mejor amiga Natalie, con la que hacía años que no hablaba a causa de los celos de Robert. «Alice, cariño, sé que tienes problemas. Robert le ha dicho a todo el mundo que desapareciste llevándote documentos importantes. Te va a denunciar por robo. Por favor,
Ven a verme ahora mismo. Puedo ayudarte. La dirección es la misma. Natalie. Había una nota en la parte inferior. PD. No le digas a nadie a dónde vas. Ni siquiera a ese detective. No es seguro. Alice leyó la carta varias veces. Algo en ella no parecía correcto. ¿Pero qué era? Marcó el número del detective Parker, pero saltó el buzón de voz. ¿Debía dejar un mensaje? No. La carta decía que no se lo dijera a nadie. Espera, pensó Alice de repente. ¿Cómo sabe Natalie lo del detective? Volvió a mirar la carta. Ahora se dio cuenta de algo que se le había pasado por alto al principio. Algunas de las cartas estaban escritas de forma un poco diferente a como lo hacía Natalie habitualmente. Era como si alguien hubiera copiado su letra con mucho cuidado. En ese momento sonó el teléfono. El número era desconocido. Alice contestó con cautela. Alice. Era la voz real de Natalie, emocionada y asustada. Gracias a Dios que me he comunicado. No sé cómo consiguieron mi antiguo número, pero Robert vino a verme ayer. Me preguntó por ti, me amenazó. Y luego vi a una mujer copiando mis viejas cartas de la universidad. Están en mi buzón. Natalie, cálmate, interrumpió Alice. ¿Estás a salvo? Sí, fui a ver a mi hermana a otra ciudad, pero temo por ti. Está claro que traman algo. Lo sé. Alice miró la carta falsa. Ya habían empezado a actuar. Después de hablar con Natalie, Alice por fin consiguió hablar con el detective Parker y le contó lo de la carta. Es una trampa, dijo inmediatamente. Están intentando atraerte. ¿Pero por qué? Preguntó Alice. ¿Por qué no se lo dices a la policía si creen que he robado algo? Porque la policía de verdad empezará a hacer preguntas, explicó el detective. Y ellos no necesitan eso. Es mucho más fácil tratar contigo discretamente, sin testigos. Estas palabras provocaron un escalofrío en Alice. Recordó la historia de Catherine sobre los misteriosos Biao. ¿Qué debo hacer?, preguntó. No salgas de la pensión, dijo Parker con firmeza. Ahora mismo voy. Pero antes de que Alice pudiera colgar el teléfono, alguien llamó a la puerta. Grace, que estaba ocupada en la cocina, fue a atender. Buenas tardes, agente. ¿Qué puedo hacer por usted? Alice se quedó helada. A través de la puerta abierta de la cocina, pudo ver parte del pasillo donde había un agente de policía uniformado. Buenas tardes, señora, le dijo amablemente. Tenemos una orden de registro. Hemos recibido una denuncia de objetos robados escondidos. ¿Un registro?, se sorprendió Grace. Pero esto es una pensión privada. Aquí están los documentos. El agente le tendió unos papeles. Alice retrocedió en silencio hasta la puerta trasera. Algo iba mal. Recordó lo que había dicho la detective Parker sobre los policías de verdad que hacían preguntas, y este oficial ni siquiera había preguntado quién vivía en la pensión. Se escabulló por la puerta trasera justo a tiempo para que dos hombres con uniforme de policía entraran en la cocina. Seguía lloviendo, convirtiendo los senderos del jardín en pequeños riachuelos. Alice corrió hacia el cenador, por donde podía escabullirse a través de una puerta de la vieja valla. Pero en cuanto llegó al cenador, oyó algo detrás de ella. ¡Alto! Miró hacia atrás. Otro policía se acercaba por la esquina de la casa, pero llevaba una pistola, no una placa. «Silencio», le dijo al acercarse. «Nada de tonterías. Su marido solo quiere hablar». ¿Hablar? Alice intentó hablar con calma, aunque el corazón estaba a punto de salírsele del pecho. «¿Con una pistola?» «Por si acaso». El hombre sonrió irónicamente. «Robert está muy disgustado con tu comportamiento, querida. Robar documentos importantes no está nada bien». Alice dio un paso atrás. «¿Quién eres en realidad?» «Solo un amigo de la familia», continuó acercándose. «Solo un amigo de la familia, ayudando a arreglar un pequeño malentendido». En ese momento, una sirena de policía sonó en algún lugar a lo lejos. El hombre se distrajo un momento y Alice echó a correr.
Podía oír gritos y pasos detrás de ella, pero no se detuvo. La lluvia le inundaba los ojos y sus pies resbalaban en la hierba mojada. Cuando llegó a la puerta, la abrió de par en par, pero estaba cerrada. Oyó pasos pesados detrás de ella. Alice miró a su alrededor en busca de una salida y se fijó en un viejo árbol cuyas ramas colgaban por encima de la valla. Sin pensarlo, corrió hacia él. Le costó trepar por el tronco mojado, pero el miedo le dio fuerzas. Podía oír a los hombres maldiciendo y a uno de ellos intentando trepar también. Alcanzando una rama gruesa, Alice se arrastró por ella hasta la valla. La rama se dobló bajo su peso y el agua goteó de las hojas. Un poco más. Saltó y aterrizó dolorosamente al otro lado de la valla. A pesar del dolor en la pierna, se levantó de un salto y echó a correr calle abajo. Detrás de la valla oyó gritos, alguien que intentaba abrir la puerta, pero Alice ya había doblado la esquina y corría hacia la calle principal. Corrió sin mirar a la carretera, empapada hasta los huesos, con los pulmones ardiendo. Un coche frenó bruscamente en el cruce y casi la atropella. Alice era el detective Parker. Entra en el coche. Se dejó caer en el asiento trasero, jadeando. Ellos están ahí, con un arma. Lo sé, dijo sombríamente el detective pisando el acelerador. La policía de verdad está en camino. Llamé en cuanto me hablaste de la carta. ¿Y Grace? ¿Thomas? Alice recordó a los dueños de la pensión. Estarán bien, la tranquilizó Parker. Era a ti a quien querían atrapar. Condujeron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Alice se calmó un poco y pudo contar todo lo que había pasado. Así que hasta están dispuestos a imitar a la policía, dijo pensativo el detective. El caso es más serio de lo que pensaba. ¿A dónde vamos?, preguntó Alice, dándose cuenta de que estaban saliendo de la ciudad. A un lugar seguro, respondió Parker. Ahora que saben lo de la pensión, no es seguro quedarse allí. Sacó el teléfono y marcó un número. Hola, Catherine. Sí, ha ocurrido. Tenías razón. Sí, está conmigo. Prepáralo todo como acordamos. Después de colgar, explicó. Catherine tiene una casa de campo. Hay un sótano con una salida independiente por si alguna vez necesita esconderse de Robert. Ahora le vendrá bien. Pero, ¿por qué están tan desesperados por atraparme?, preguntó Alice. ¿Es por esos documentos? No solo, la miró un momento el detective. He conseguido averiguar información sobre las transacciones financieras de su marido. Se trata de una trama muy grave de blanqueo de dinero. Y usted, sin saberlo, podría ser un testigo clave. ¿Yo? Pero yo no sé nada. Sabes más de lo que crees, argumentó Parker. Por ejemplo, puedes identificar a las personas que aparecen en las fotografías que encontramos, confirmar las fechas de ciertos acontecimientos, hablarnos de las visitas de los socios. Alice se lo pensó. De hecho, había visto muchas cosas extrañas durante sus 5 años de matrimonio, pero las había achacado al trabajo de Robert. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora tendremos mucho cuidado, respondió el detective. Y empezaremos a preparar documentos para la policía de verdad. Condujeron durante varias horas más. Por fin dejó de llover y el sol empezó a asomar entre las nubes. Alice miró por la ventanilla el paisaje que pasaba y pensó en lo extraña que había resultado su vida. Hace 2 semanas, no era más que una esposa infeliz que intentaba complacer a su marido y a la madre de éste, y ahora huye de falsos policías, se esconde en casas ajenas y se prepara para testificar contra su propio marido. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo de repente. Ya no tengo miedo. La casa de campo de Catherine resultó ser una acogedora casa de campo de una sola planta rodeada por una alta valla. El territorio estaba equipado con cámaras de vigilancia. Al parecer, la ex mujer de Robert se había preocupado seriamente por su seguridad. Había pasado una semana desde la dramática huida de la pensión.
Alice vivía en una habitación del sótano que resultó ser sorprendentemente cómoda, con su propio cuarto de baño, una pequeña cocina y una salida independiente a través de un túnel subterráneo camuflado en un cobertizo de jardín. Aquella mañana, el detective Parker llegó antes de lo habitual. Su rostro mostraba una emoción contenida. «La he encontrado», dijo, extendiendo los expedientes sobre su escritorio. Victoria Blake. Alice, que estaba preparando el desayuno, se quedó paralizada con una cafetera en la mano. «Dime, siéntate», le aconsejó el detective. «La historia es larga y extraordinaria». Se sentaron a la mesa de la cocina. Parker sacó una fotografía de una elegante mujer de 35 años, de pelo castaño y penetrantes ojos verdes. «Victoria Blake, nacida Victoria Anderson», empezó. «Nació en Boston y se licenció en la Harvard Business School, una brillante carrera en banca de inversión, y de repente lo dejó todo y desapareció durante varios años». «¿Qué pasó?», preguntó Alice. «Y esto es lo más interesante». El detective sacó unos cuantos documentos más. Resultó que trabajaba de incógnito para el FBI. Estaba investigando esquemas de blanqueo de dinero a través del sistema bancario. Pero en las fotos está con Robert. «Así es», asintió Parker. «Parece que se metió tanto en el juego que ella misma se convirtió en parte de la trama. Al menos, eso es lo que pensó el FBI cuando desapareció de repente con todas las pruebas que habían reunido». Extendió los extractos bancarios sobre la mesa. «¿Ves estas transferencias? Pequeñas cantidades al principio, luego mayores. Un esquema clásico de soborno. Robert no era solo el objeto de la investigación. Sabía quién era ella y utilizó la situación en su beneficio». Alice miró detenidamente los documentos. «Pero, ¿por qué aceptó? ¿Fue por el dinero?» «No es tan sencillo», la interrumpió el detective. «Mire esto». Mostró otra foto. Una niña pequeña, de unos 5 años, muy parecida a Victoria. «Su hija», explicó Parker. «Y esto es lo interesante. La niña está enferma. Necesita un tratamiento caro. De repente, todas las facturas médicas empiezan a pagarse con un fondo anónimo. ¿Adivina quién está detrás? Robert», susurró Alice. «¿La estaba chantajeando con un niño enfermo? Eso es solo una parte de la historia». El detective sacó otro documento. «Recibí esto en una carta anónima hace una semana. Era una nota de la propia Victoria». Alice cogió la hoja y empezó a leer. «Si estás leyendo esto, significa que estás cerca de descubrir la verdad. Sí, traicioné mi investigación. Sí, cogí el dinero. Pero no porque me tentara la riqueza. Robert White es más peligroso de lo que parece. No solo blanquea dinero, ha creado todo un sistema de chantaje y manipulación. Tiene información sobre todo el mundo, jueces, policías, banqueros. Sabe dónde viven sus hijos, a qué colegios van, cuáles son sus debilidades. A mi hija le prometió no solo pagar su tratamiento, prometió que si yo no cooperaba, ella nunca recibiría la atención médica que necesitaba. Tiene contactos en las principales clínicas del país. Una palabra suya y las puertas se cerrarían. Pero no me rendí. Todos estos años he estado recopilando información, copiando documentos, grabando conversaciones. Lo tengo todo. Nombres, fechas, facturas. Estaba esperando el momento oportuno, y parece que ese momento ha llegado. Encuéntrame. Estoy listo para hablar. Pero ten cuidado. Me están siguiendo. La única forma de contactarme es a través de mi vieja amiga de la universidad, Linda Morgan. Ella trabaja en la librería Old Globe en el centro de la ciudad. Dile el código. Alicia a través del espejo, capítulo 3. Ella lo entenderá». Alice levantó la vista de la carta. «¿Ha intentado ponerse en contacto con Linda?» «Sí», asintió el detective. «Pero hay un problema. La librería Old Globe se incendió hace 3 días. Cortocircuito», dijeron los bomberos en su informe. «Como el de la oficina de Catherine», recordó Alice. «Exactamente.
Pero la buena noticia es que Linda Morgan sobrevivió. Está en el hospital con intoxicación leve por humo. ¿Podemos hablar con ella? Podemos. El detective miró su reloj. En realidad, por eso he venido tan temprano. Tenemos una oportunidad. Las enfermeras están de turno y los guardias almorzando. Si actuamos con rapidez, podremos colarnos en el hospital sin que nos vean. Alice se levantó. Entonces, ¿a qué esperamos? Es peligroso, advirtió Parker. Si Robert se entera, ya intentó atraparme en la pensión, le interrumpió Alice. No será peor. Media hora más tarde se dirigían al hospital de la ciudad. Alice iba vestida con una bata médica y llevaba el pelo oculto bajo un gorro. Llevaba en la mano una carpeta con documentos falsos que el detective había preparado para tal caso. Recuerda, le indicó Parker mientras subían por el ascensor del hospital, que eres una empleada de la compañía de seguros. Está aquí para aclarar los detalles del accidente para el informe. Por favor, no tardes más de 15 minutos. Linda Morgan estaba en una habitación individual al final del pasillo. Era una mujer delgada con el pelo gris, más joven de lo que parecía. Cuando vio a los visitantes, se puso alerta. Señora Morgan, empezó Alice. Soy de la compañía de seguros. Alicia está en el espejo, la interrumpió Linda en voz baja. Capítulo 3. Alice asintió. Necesitamos a Victoria. Linda miró alrededor de la habitación como si buscara dispositivos de escucha. Ella sabía que esto pasaría. El fuego, todo lo demás. Me dejó instrucciones. ¿Qué instrucciones?, preguntó el detective. En la librería, en la sección de literatura infantil, hay un libro antiguo llamado Alicia a través del espejo. Contiene una memoria USB con todas las pruebas. Conseguí sacarlo antes del incendio. Metió la mano en la mesilla y sacó un libro maltrecho de debajo de la almohada. Aquí está todo. Pero ten cuidado. Él sabe que ella estaba recopilando información sobre él. Por eso, de repente, se oyeron pasos en el pasillo. El detective escondió rápidamente el libro en su maletín. Gracias por su colaboración en el asunto del seguro, dijo en voz alta. Recupérese pronto. Salieron de la sala justo a tiempo para ver doblar la esquina a un celador con los hombros sospechosamente anchos para ser un profesional de la medicina. No mires atrás, susurró Parker. Ve al ascensor. Bajaron a la planta baja y salieron rápidamente del hospital. Solo en el coche pudo Alice recuperar el aliento. Lo hemos conseguido, sacó el detective el libro. Ahora veamos lo que tenemos aquí. Abrió el libro. Efectivamente había un pequeño pendrive escondido dentro. Vamos a mi casa, dijo. Allí hay un ordenador seguro, no conectado a la red. Será más seguro buscar allí. En el camino, Alice pensó en Victoria. ¡Qué ironía! La mujer que debía desenmascarar una trama criminal se había convertido en parte de ella. Pero ella no se rindió, continuó recogiendo pruebas. En el despacho del detective pasaron varias horas revisando los archivos de la unidad USB. Allí había de todo: documentos bancarios, registros de conversaciones, fotografías de reuniones, copias de contratos. «Dios mío», susurró Alice mirando la pantalla. «Esto no es solo blanqueo de dinero. Esto es un imperio», terminó el detective por ella. «Construido sobre el chantaje, las amenazas y la manipulación. Y su marido es una de las figuras clave. Pero ¿dónde está Victoria? ¿Por qué no vino a la reunión?» «Creo que tiene miedo», respondió Parker. «Y tiene razón. Con estas pruebas, ella es la principal amenaza para toda la organización». De repente, el ordenador emitió un pitido, abriendo un archivo de texto oculto en el fondo de las carpetas. Era un mensaje de Victoria. «Si estás leyendo esto, significa que Linda pudo hacerte llegar la memoria USB. No puedo presentarme en persona ahora mismo. Es demasiado peligroso.
pero estoy dispuesta a testificar cuando llegue el momento. Solo tengo que esperar el momento adecuado. Robert no sabe que tengo copias de todos los documentos. Cree que controla la situación. Esta es su debilidad. Es demasiado confiado. A su mujer, que encontró mis fotos: no me juzgues tan duramente. A veces tenemos que hacer cosas terribles para proteger a nuestros seres queridos, pero ahora estoy listo para hacer las cosas bien. Espera mi señal. Me pondré en contacto contigo cuando sea seguro. Mientras tanto, USA esta prueba sabiamente. Y ten cuidado, no tienes ni idea de hasta dónde llegan sus conexiones. Alice se recostó en su silla. ¿Qué hacemos ahora con esta información? Primero, haremos varias copias y las esconderemos en lugares seguros, respondió el detective. Luego empezaremos a entregar poco a poco los documentos a las fuerzas del orden. Pero con mucho cuidado, tenemos que asegurarnos de que la información llegue a gente honrada. ¿Y si Robert se entera? Ya sospecha que algo está pasando, dijo Parker. Por eso está tan desesperado por encontrarte. Pero ahora tenemos una base, las pruebas de sus crímenes. Es una especie de defensa. Trabajaron hasta bien entrada la noche, copiando archivos y clasificando documentos. La luz del sol matutino se asomaba a través de las finas cortinas, inundando de luz la pequeña cocina. Alice estaba sentada a la mesa, con el último número del periódico local en la mano. En la portada se leía en letras grandes: descubierta una trama de blanqueo de dinero a gran escala. Detenido el destacado empresario Robert White. Habían pasado 3 meses desde que el detective Parker había entregado todas las pruebas que había reunido a la Unidad de Víctimas Especiales del FBI. La operación encubierta se llevó a cabo simultáneamente en varias ciudades. No solo se detuvo a Robert, sino también a otros miembros de la trama delictiva. Alice dejó el periódico y se asomó a la ventana. Desde el 5º piso de su nuevo apartamento podía contemplar una hermosa vista del parque. Una nueva ciudad, una nueva vida, nuevas oportunidades. Todo esto parecía increíble hace tan solo unos meses. El teléfono sonó inesperadamente. Era Catherine. ¿Has visto las noticias? Podía oír la satisfacción en su voz. Por fin se había hecho justicia. Sí, contestó Alice. Aunque todavía cuesta creer que todo haya terminado. No todo, solo la parte mala de tu vida, la corrigió Catherine. Hay muchas cosas buenas por delante. Por cierto, ¿cómo va tu artículo? Alice miró su portátil donde tenía abierto un documento de Word. Casi terminado. Estoy intentando describirlo todo de forma que otras mujeres puedan reconocer las señales de alarma y darse cuenta de que están en peligro. Tras la detención de Robert, el director de una revista femenina local invitó a Alice a escribir un artículo sobre su experiencia. Al principio dudó, le resultaba demasiado doloroso recordar todo lo que había pasado. Pero entonces se dio cuenta de que su historia podría ayudar a otras personas. «Sabes», le dijo Catherine, «estoy orgullosa de ti. Fuiste más fuerte que yo. Yo simplemente huí y me escondí, pero tú encontraste el valor para luchar. Tuve buenos ayudantes», sonrió Alice, recordando a todos los que la apoyaron en esta lucha. Tras despedirse de Catherine, volvió a escribir el artículo. Las líneas brillaban en la pantalla. Se empieza sin darse cuenta. Pequeños comentarios, pequeñas restricciones, pequeñas manipulaciones. Lo justificas con cariño, amor, tradición. Intentas ser mejor, cumplir las normas de los demás, y no te das cuenta de cómo te vas perdiendo poco a poco. El timbre interrumpió sus pensamientos. El detective Parker estaba en el umbral con una bolsa de papel en las manos. «Pensé en traerte unos croissants frescos de esa panadería francesa que tanto te gusta. Eres un auténtico salvavidas», sonrió Alice, dejándole entrar en el apartamento. Estaba a punto de tomarme un descanso. Mientras tomaban café y croissants, comentaron las últimas novedades del caso. «Robert se enfrenta a entre 10 y 15 años de cárcel», dijo el detective.
Las pruebas son tan sólidas que ni siquiera sus caros abogados pueden encontrar un resquicio. Además, Victoria accedió a declarar. «¿Cómo está?», preguntó Alice. «¿La conoces?». «Sí, ayer. Está en el programa de protección de testigos con su hija. La niña está recibiendo todo el tratamiento necesario. Victoria me pidió que te transmitiera sus disculpas y su gratitud». Alice negó con la cabeza. «Sabes, al principio la odiaba. Pensaba que había arruinado mi matrimonio. Pero ahora me doy cuenta de que me salvó de vivir una mentira. ¿Y cómo es tu nuevo trabajo?». El detective cambió de tema. A Alice le brillaron los ojos. «Es estupendo. Nunca pensé que enseñar música pudiera dar tanta alegría. Los niños son tan sinceros, tan abiertos a lo nuevo. Es una vida completamente distinta». Cuando se jubiló de la enseñanza, Grace recomendó a Alice para enseñar música en un colegio de primaria donde ella había trabajado. Era el trabajo con el que Alice había soñado antes de casarse, hasta que Robert la convenció de que el lugar de una mujer estaba en casa. «También me apunté a un curso de fotografía», añade. «Siempre había querido hacerlo, pero antes no tenía derecho a dedicarme a mis aficiones». El detective la miró detenidamente. «Has cambiado mucho en estos meses, en el buen sentido. ¿Sabes qué es lo extraño?». Alice dejó su croissant a medio comer. «Cuando todo empezó, pensé que mi vida había terminado. La noche que me echó de casa, parecía el fin del mundo. Pero resultó que era el comienzo de una nueva vida, una vida de verdad». Se acercó a la ventana. «A veces me despierto por la mañana y no puedo creer que ahora pueda vivir. No tener miedo de cada palabra, no adaptarme a las normas de los demás, no poner excusas a cada paso que doy». «Te mereces esta felicidad», dijo suavemente el detective. «¿Sabes qué más ha cambiado?». Alice volvió a la mesa. «Empecé a confiar en la gente. Aquella primera noche cuando Michael me recogió en la calle, tenía miedo de confiar en él, pero resultó ser la primera de las muchas personas amables que me ayudaron a superar esta historia». Recordó a todos los que la habían apoyado. Marjorie con sus cuidados maternales, Grace y Thomas con su acogedora pensión, Catherine con sus sabios consejos, el detective Parker con su profesionalidad y humanidad. «Por cierto», mencionó el detective, «Martha también está siendo investigada. Resulta que participó activamente en todas las maquinaciones de su hijo. ¿Por qué no me sorprende?». Alice sonrió amargamente. Siempre sabía más de lo que decía. El detective miró su reloj. «Tengo que irme. Hoy hay una vista importante en el juzgado por el caso de Robert». Cuando se marchó, Alice volvió a trabajar en el artículo. Las palabras fluían ahora con facilidad, como si la propia historia quisiera ser contada. Lo más difícil es dar el primer paso, admitir que lo que te ocurre no es lo normal, que el amor no debe humillar, que el matrimonio no debe ser una prisión, que tienes derecho a tu propia vida, a tus propios sueños, a tu propia voz. Pero cuando des este paso, te sorprenderá cuánta gente está dispuesta a echarte una mano. El mundo no da tanto miedo como lo pintan quienes quieren mantenerte en una jaula de miedo y dependencia. Sé de lo que hablo. He recorrido este camino, de una mujer que tenía miedo de su propia sombra a una persona que por fin ha saboreado la libertad. ¿Y sabes qué? Ha merecido la pena.